Cuando crecimos, nos decía, por cierto, ¿sabían que yo inventé ese dispositivo antimisiles? Y yo le decía, sí, mamá, lo que tú digas. Nos elevamos. Han sido innovadoras en el programa espacial estadounidense y ayudaron a crear la bomba atómica. Describió haber visto los colores de la bomba elevarse hacia las nubes y el mundo entero se estremeció. Ellas son las madres de las invenciones. Cuando pensamos en inventores, pensamos en Thomas Edison, Alexander Graham Bell o en los hermanos Wright, todos hombres. Pero las mujeres han sido las inventoras de algunas de las creaciones más importantes de todos los tiempos. Sus historias se han perdido en la historia y han sido pasadas por alto. Algunas veces han sido ignoradas del todo, pero en realidad las mujeres han estado inventando desde el principio de los tiempos. Las mujeres siempre han inventado. Creo que tal vez ellas inventaron la rueda porque su trabajo era transportar la mercancía. En 1776, cuando Estados Unidos se fundó bajo la ley estadounidense, las patentes se consideraban propiedad intelectual. Las mujeres no podían poseer propiedades y por lo tanto no podían tener una patente. Así fue hasta 1790. La ley de patentes de 1790 declaraba que tanto los hombres como las mujeres podían obtener una patente para proteger sus propias invenciones. Era un paso hacia la igualdad, pero también era una treta. Solo las mujeres solteras, que eran casos muy raros, o las viudas, podían tener realmente la capacidad legal de obtener patentes. En la época, muchos estatutos estadales tenían restricciones para las mujeres casadas. Una vez que un hombre y una mujer se casaban, legalmente se convertían en una persona. La mujer casada dejaba de existir. No podía obtener patentes, ni tener la custodia de sus hijos, ni hacer nada que tuviera que ver con asuntos legales. Así que en esa época, las mujeres casadas patentaban sus invenciones bajo el nombre de sus esposos o el de una asociación comercial, o simplemente no las patentaban. Aunque la ley de patentes se aprobó en 1790, las mujeres se vieron limitadas por estatutos o disuadidas por la presión social para no obtener sus patentes por casi 20 años. Finalmente, Mary Kies cambió eso. En 1809 se convirtió en la primera mujer en recibir una patente en Estados Unidos. La independiente Mary insistió en que se le diera crédito por su propio trabajo, y aunque estaba casada, en su Connecticut natal no había estatutos que le impidieran hacerlo. La época hizo que su invención fuera todo un éxito, una máquina para tejer sombreros de damas. En esa época había un embargo sobre los productos europeos en Estados Unidos y ya que ningún artículo entraba al país, los sombreros de Mary tuvieron menos competencia y se hicieron muy populares. Y no solo ayudaron a impulsar la industria de los sombreros, sino toda la economía de Nueva Inglaterra. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial estaba en su apogeo, especialmente en el noreste estadounidense. Muchas mujeres comenzaron a trabajar en fábricas para ayudar a mantener a sus familias. En 1850, Margaret Knight se unió a esa clase obrera de rápido crecimiento. Solo tenía 12 años. En ese entonces había muchas fábricas textiles en Nueva Inglaterra y era de suponer que cualquier chica de las clases medias más bajas terminaría trabajando en una de esas fábricas. Las fábricas no eran propiamente lugares agradables. Sin embargo, para Margaret Knight, eran un buen lugar para trabajar porque tenían la oportunidad de examinar la maquinaria. La joven Margaret se comportaba como un chico. Creció en Nueva Inglaterra, en una época en la que no se esperaba que las mujeres tuvieran algún interés en la maquinaria, herramientas, motores y cosas por el estilo. Pero eso era por lo que Margaret Knight vivía. No le interesaban las muñecas, no le interesaban los juegos fantasiosos, quería navajas, almadanas, quería martillos y clavos y construir cosas con madera. En la fábrica, Margaret tuvo la oportunidad de poner en práctica su experiencia.
Vio un accidente en el que un uso salió disparado y golpeó e hirió a una joven trabajadora. Así que a la edad de 12 años inventó una especie de artilugio diseñado para evitar eso. Un dispositivo de seguridad que apagaría el telar en caso de haber algún tipo de tensión que pudiera resultar en un objeto disparado. Pero Margaret apenas estaba comenzando. Más tarde comenzó a trabajar en una fábrica de bolsas de papel. En ese entonces, la mayoría de las bolsas para llevar cosas, como los comestibles, tenían la forma de un sobre. Las pocas bolsas con fondos cuadrados disponibles eran costosas y hechas a mano. Margaret Knight había estado trabajando solo una semana y dijo en voz alta, ¿por qué no hay máquinas que fabriquen las bolsas de papel con fondo cuadrado? Obviamente son las mejores bolsas. Vio cómo funcionaba la maquinaria, adaptó las máquinas que había visto y tuvo éxito en lograr que éstas doblaran bolsas de papel con fondo plano. Sin absolutamente ninguna noción previa de ingeniería, Margaret Knight había tenido éxito donde muchos hombres habían fracasado. Por ese entonces decidió obtener una patente de su invento y parte de las especificaciones decía que necesitaba un modelo de trabajo forjado en hierro. Así que llevó su modelo de madera junto con sus indicaciones a un fabricante profesional. El fabricante colocó el modelo en el aparador de su tienda mientras esperaba tener la oportunidad de trabajar en él. Un hombre llamado Charles Enan llegó y vio su invención en la tienda. Y para cuando el fabricante había tenido la oportunidad de construir el modelo forjado en hierro de Margaret Knight, ya Charles Enan tenía el modelo de trabajo de una máquina de bolsas de papel y lo había patentado. Cuando Margaret se enteró, no iba a quedarse sentada y tomarlo a la ligera. Iba a pelear y a probar que esa invención era suya. Y lo llevó a juicio. El proceso duró casi 16 días y le costó unos $1,600. Pero pudo probar que realmente había tenido la idea mucho antes de que Charles la tuviera. El argumento más poderoso de Charles Enan para su defensa fue que Margaret era una mujer. Era imposible que hubiera podido idear esa invención mecánica. En esa época, la gente creía que había dos esferas distintas en la vida, el mundo de un hombre y el mundo de una mujer, y que esa separación había sido ordenada por Dios. No eran simplemente transmitidas por el gobierno, era el orden natural de las cosas. Creo que sentían que las mujeres no debían hacer ese tipo de cosas que las degradaba. Eso no era lo que las verdaderas damas hacían. Pero Margaret Knight se resistió a someterse a la presión de la sociedad. De ahí en adelante continuó creando más de 90 invenciones y obtuvo 27 patentes. Los medios de la época la apodaron la Dama Edison. Cuando comenzaron a llamarla así, se suponía que debía sonar encantador. Miren a esa bonita mujer que cree que puede inventar, como el gran inventor Thomas Edison. La llamaron la Dama Edison en broma. Cuando más mujeres comenzaron a salir a la luz pública con sus invenciones, el término realmente abarcó a un gran número de ellas y empezaron a conocerse como las Damas Edison. Entre ellas estaba Amanda Jones, quien desarrolló un proceso de envasado al vacío para enlatar alimentos. Beulah Louise Henry, quien inventó la máquina de coser sin bobina. Y Madame C.J. Walker. Madame Walker fue una inventora particularmente interesante. Era afroamericana y de origen muy humilde. Hija de esclavos liberados, Madame C.J. Walker quedó huérfana a los 6 años, se casó a los 14 y enviudó a los 20. Sin dinero y siendo una madre viuda, comenzó a lavar ropa por dinero. Cuando Madame Walker tenía 30 años más o menos, descubrió que, para colmo de males, se le estaba cayendo el cabello. Entonces, una noche, su suerte cambió. Madame Walker tuvo un sueño en el que un hombre africano alto se le acercó y le dio la receta completa para crear una mezcla que restauraría su cabello. Por la mañana despertó e inmediatamente se puso a trabajar tratando de seguir las indicaciones. Finalmente logró obtener una mezcla que funcionaba. La probó en ella misma y descubrió que su cabello crecía de manera hermosa.
Algunos historiadores cuestionan si la pócima de Madame Walker realmente provino de un sueño. Actualmente nadie puede saber si realmente tuvo un sueño o si les dijo a las personas que había tenido un sueño para minimizar el papel de su propia ingenuidad en la creación de esa invención. En esa época no se suponía que las mujeres fueran inventivas y creativas, y quizá para ella era más sencillo decirles a las otras personas que la idea había venido de algún lugar ajeno a ella que decir que era producto de su trabajo y perseverancia. De cualquier manera, la maravillosa loción para el crecimiento del cabello de Madame Walker tuvo tal éxito que la convirtió en la primera mujer afroamericana millonaria. Cuando Walker murió en 1919, dejó una corporación nacional que no solo vendía sus productos, sino que también era propietaria de una cadena de escuelas de maquillaje y empleaba a más de 3.000 personas. Al regreso, a medida que una joven nación se dirige al siglo XX, las inventoras demuestran que están listas para el viaje. No estaban interesadas en quedarse atrás, les interesaba saber más sobre máquinas y motores. Y ayudan a limpiar el desastre de la revolución industrial. Edison y otros inventores habían intentado por mucho tiempo resolver este problema, pero no pudieron. Ella sí. Hechos memorables. La máquina de coser sin bobina no fue lo único que Beulah Louise Henry inventó. Después de recibir su primera patente a los 25 años por un congelador de helado al vacío, esta prolífica dama Edison también inventó más de un centenar de artefactos, que incluyen una bomba para inflar balones de fútbol, una muñeca con ojos que podían cambiar de color y pestañear, y una máquina de escribir que realizaba copias. Humillado. El Barça tras hacerse con su segunda Euroliga al vencer al Olympique